Bienvenidos un día más a Estado de Alarma. Hoy nos hemos desplazado al Valle de los Caídos. Viendo los últimos acontecimientos, parece claro que hay gente que no tiene la más mínima intención de reconciliarse, sino de todo lo contrario. Es una ley orientada a dividir a los españoles más que a hermanarlos. Realmente los que queremos este sitio y sabemos lo que es este sitio y cómo se construyó va a seguir siendo el Valle de los Caídos, el Valle de Cuelgamuros o lo que sea. Una larga lista de sinrazones dentro de una sinrazón común que es acabar con este lugar. ¿En qué ha mejorado el país sacando los restos del General Franco del Valle de los Caídos? En nada. Es que hay gente, y esto es una opinión mía muy personal, es que hay gente que pretende ganar la guerra civil 80 años después de haberla perdido. Tuve oportunidad de enseñárselo a Arnold Schwarzenegger. Bienvenidos un día más a Estado de Alarma. Hoy nos hemos desplazado al Valle de los Caídos para hablar con el presidente de la Fundación del Valle de los Caídos, Pablo Linares. Vamos a meternos de lleno a conocer la historia real, sí, real del Valle de los Caídos. Vamos a conocer cómo fue el proceso de construcción, por qué se realizó, para intentar desmontar todos los prejuicios existentes en la actualidad sobre este ciclópeo lugar que, vamos, te sientes un renacuajo cada vez que caminas por aquí. Va a ser muy interesante porque vamos a tocar también la ley de memoria democrática, vamos a meternos de lleno en esa exhumación que se plantea con Primo de Rivera, cómo lo vivieron desde aquí hace 2 años en esa exhumación, 3 años más o menos, de Francisco Franco. Vamos a meternos en este uso partidista que se está haciendo de nuestra historia, que está teniendo en el foco principal el Valle de los Caídos. También vamos a tocar la situación de los frailes que viven ahí, que también en esta ley se prevé expulsarlos de su lugar de residencia para un futuro. También este es uno de los planes que alberga esta nueva ley de memoria democrática, y otros planes que va a albergar, por ejemplo, es cambiar el nombre de este lugar por el de Cuelgamuros. Un montón de circunstancias que nos han obligado a desplazarnos hoy aquí para vivir en primera persona, para poder trasladarles a todos ustedes lo que opina de todo esto el presidente de la Fundación del Valle de los Caídos, que también, ojo, está en la ley de memoria democrática, y legalizar dicha fundación, acabar con ella y acabar de alguna vez por todas, como ellos pintan, con este lugar que, como vamos a ver en la entrevista, fue construido para que todas las personas después de la guerra civil pudieran reconciliarse. Muchas gracias por estar ahí, os dejo con la entrevista. Bueno, pues como hemos comentado en la presentación, estamos hoy aquí con Pablo Linares. Muchísimas gracias por atendernos a Estado de Alarma, es un auténtico placer. Gracias a vosotros siempre. Vamos a comenzar ya rápidamente con el cuestionario para no quitarte mucho tiempo. Me gustaría comenzar con lo primero de todo. El Valle de los Caídos, bueno, hemos estado recorriéndolo, es un lugar ciclópeo que está lleno de prejuicios en la actualidad. Me gustaría que nos contaras un poco cómo se construyó este lugar tan grande, ¿no?, y que impacta, ¿no?, a primera vista. ¿Y cuál fue el principal motivo? Es cierto que es grande, pero yo prefiero decirlo monumental. ¿Y monumental por qué? Porque el Valle de los Caídos es un conjunto monumental que no tiene igual en la historia de la arquitectura contemporánea, no solo en España, sino en el mundo. Está erigido le pese que él le pese como lugar de reconciliación, paz y concordia, donde el decreto fundacional lo dice, donde las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que nos legaron una España mejor. Este lugar se construyó como símbolo de hermanamiento y para enseñar a las generaciones futuras, es decir, a nosotros y a los de antes y a los de después, que en España hubo una guerra, la peor guerra que hay, que es entre hermanos, y que no debe volver a repetirse. Viendo los últimos acontecimientos, parece claro que hay gente que no tiene la más mínima intención de reconciliarse, sino de todo lo contrario. Es muy interesante este último que apuntas, porque lo vamos a ir viendo en la entrevista, las últimas leyes, ¿no?, que se están sacando de memoria histórica. Comenzó en 2007 con Zapatero, hasta la actual, que va a ver la luz en nada con el apoyo fundamental de Bildu. Pero antes de meternos en este aspecto, me gustaría, para que nuestros espectadores le conocieran un poco más, cuéntenos la historia de su abuelo, porque creo que puede impactar.
Mi abuelo Antonio Clemente Notario, nació en 1913, era una buena persona, fundamentalmente. Y era una persona de ideas abiertamente izquierdistas. Él se autodefinía como más rojo que un coche de bomberos. Eran palabras suyas. Mi abuelo, que era cantero de profesión, después de la guerra, y puesto que él no había pegado un solo tiro, a él siempre me contaba que en la guerra le entregaron al principio de la guerra un revólver con 6 tiros y al terminar la guerra él lo depositó en la policía, el mismo revólver con los mismos 6 tiros. Y no había tenido delito de ningún tipo, ni tenía nada de lo que arrepentirse, ni nada de lo que avergonzarse, y como era cantero, le llegó la noticia de que en este lugar, en el Valle de los Caídos, estaban construyendo un conjunto monumental, y él pidió trabajo, le dieron trabajo, y estuvo aquí trabajando durante un montón de años. Repito, si decimos que fue el señor de izquierdas trabajando en el Valle de los Caídos, enseguida nos vamos a los tópicos de si era un preso que estaba cumpliendo condena. No, mi abuelo era libre y convivía con otros libres y con presos en el Valle de los Caídos, que de políticos tenían nada, porque eso es uno de los mitos que desde siempre han rodeado la construcción del Valle de los Caídos. Mi abuelo, que como he dicho antes era persona inteligente, siempre defendió que lo que se contaba de este lugar, y lo que se contaba de este lugar ya lo hemos dicho, es el tema de los supuestos presos políticos, el tema de los supuestos muertos en la construcción, la mano de obra supuestamente esclava. Él siempre defendía que era todo absolutamente falso, y su testimonio era de una objetividad tremenda, puesto que él lo había vivido en primerísima persona. Él, apelando y atendiendo a sus ideas políticas, se lo podía haber callado, pero no le daba la gana. Él estaba desde siempre luchó en contra de la leyenda negra, hablando de la construcción de este lugar. Él lo contaba a los nietos, las batallas del abuelo, en vez de contar su paso por la guerra, que fue mínimo. A los nietos nos contaba cómo era su paso por la construcción del Valle de los Caídos, de lo que estaba orgullosísimo, y yo siempre me apasionaba lo que contaba el abuelo sobre la construcción del Valle. De este modo, desde que era muy pequeño, empecé a recopilar en archivos privados, en archivos públicos, todo lo referente a la construcción del Valle de los Caídos, lo cual ha creado que posiblemente, y digo posiblemente, para no caer en un pecadillo de vanidad, que el archivo que manejo yo particularmente, y por supuesto cedido a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, de la que soy también fundador, sea posiblemente el archivo más importante que hay en manos privadas sobre la construcción del Valle de los Caídos. Archivo cuya documentación desmonta de la A a la Z todas y cada una de las leyendas que en contra de este sitio siempre, y de modo machaconamente repetitivo, se han ido urdiendo sobre este lugar. Una leyenda que desde 2007, como comentábamos, con la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, parece ser que se han querido volver, ¿no?, a abrir las heridas. Cuéntenos cómo ha vivido usted todo este proceso de todas estas leyes antes de meternos en esta última ley, porque realmente piensa que se está haciendo un uso partidista de la historia. Absolutamente partidista, entre otras cosas porque nos están, poco más o menos, y con la de 2007 ya era un mal precedente, pero con la que se nos viene ahora con esta Ley de Memoria Democrática, nos están obligando a pensar de una determinada manera. O por lo menos los que podemos pensar de otra manera a lo que nos van a dictar que tenemos que hacer, pues podemos estar perseguidos por el mero hecho de tener la capacidad, o por lo menos el derecho de pensar libremente, interpretando pues lo que hemos podido estudiar o lo que hemos podido saber sobre la historia de España reciente desde el 36 en adelante. Nos están obligando a pensar de una determinada manera. Con respecto a este sitio, a mí no me van a hacer callar. En este sitio, por mucho que lo diga la Ley de Memoria Histórica y la Ley ahora de Memoria Democrática, nosotros sabemos cómo fue el tema de la construcción del Valle, sabemos cómo fue todo, y lo que decimos es que los que tengan una opinión contraria a la nuestra, que lo acrediten documentalmente. Nosotros podemos hacerlo defendiendo nuestras tesis, otros estoy convencido que los que hablan de 20.000 muertos en la construcción del Valle no pueden acreditarlo de ninguna manera porque es rigurosamente falso. Es una ley orientada a dividir a los españoles más que a hermanarlos. Este lugar está construido como símbolo de hermanación, de hermanamiento entre las dos tristes, famosas Españas, el que yo pensaba que podía llegar algún momento en el que se hermanasen las dos en una sola,
remando todos juntos adelante en una misma dirección y con un mismo objetivo, pero estamos viendo que, dadas estas dos leyes, la de memoria histórica y la de memoria democrática, más otra serie de acontecimientos que están pasando en este país, está claro que las dos tristes y famosas Españas no van a juntarse nunca en un objetivo común. Una memoria democrática que ha fijado su mirada, el foco en el Valle de los Caídos, teniendo como principal objetivo cambiar el nombre. Quieren cambiar el nombre del Valle de los Caídos por Cuelgamuros. Esto... Pero si es que, vamos a ver, repito, yo comprendo que lo que yo voy a decir suena atópico, pero con lo que está cayendo en este país, que tengamos que estar pensando en cómo hay que llamar el Valle de los Caídos, es que el Valle de los Caídos se llama el Valle de Cuelgamuros desde siempre. Que quieren cambiarle el nombre en los carteles de la carretera y ya que no ponga Valle de los Caídos, que ponga Valle de Cuelgamuros, pues mire, que hagan lo que les parezca. Realmente los que queremos este sitio y sabemos lo que es este sitio y cómo se construyó va a seguir siendo el Valle de los Caídos, el Valle de Cuelgamuros o lo que sea. Me parece absolutamente fuera de lugar que tengamos que andar ocupándonos de estas tonterías cuando realmente lo que necesitábamos es pues arreglar la vida de la gente y dejarles en paz de estas estupideces. Quizás, claro, se esconden en este nombre, ¿no? Cuando no van al trasfondo, por lo que podemos ver. Además, otra de las cosas que quieren hacer es abolir, en este sentido, su fundación, la que usted es director, la del Valle de los Caídos. Esto, ¿cómo...? Ojo, hay que diferenciar entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que es una fundación que se constituye por una ley de agosto del año 57, que es la que iba a regular jurídicamente hablando todo el Valle de los Caídos como conjunto monumental. Nosotros somos Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, creada hace 12 años, con el fin de defender, como dice nuestro propio nombre, de los ataques que al principio nos decían, ¿pero qué ataques? Nosotros somos anteriores a la ley de memoria, histórica. Y nos decían, aunque realmente estamos legalizados un poco después de la misma, nos decían, pero si el Valle no lo van a atacar. Creo que la gente que decía esto estaba un poquito fuera de lo que es la realidad. Y nosotros nos van a querer seguramente legalizar, puesto que supuestamente nuestra asociación es franquista por defender este lugar. Si en vez de ser la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos fuera Asociación para la Defensa del Monasterio del Escorial, nos iban a llamar monárquicos. Es decir, es todo una sinrazón, una larga lista de sinrazones dentro de una sinrazón común, que es acabar con este lugar. Claro. Además también lo que quieren ahora es exhumar, ¿no?, los restos de Primo de Rivera, que ya se vivió, ¿no?, la exhumación de Francisco Franco, trasladando sus restos a Mingo Rubio. Cuéntenos un poco cómo vivió esta situación, cómo esto afecta realmente al Valle de los Caídos, a la imagen. Hay que tener en cuenta que en España es un país donde hay una larga tradición ancestral, donde los fundadores de templos religiosos pueden estar enterrados dentro de los mismos. Vamos a dejar a un lado que Franco fuese el jefe del Estado durante casi 40 años. Vamos a dejar de lado las circunstancias por las que le llevaron a ser el jefe del Estado. Eso lo dijo los historiadores. Lo que sí que es cierto era fundador de este monumento, de este templo, de la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos. La cuestión es que hubo una ley, uno de los muchos decretos que se han hecho exclusivos para un fin común de este gobierno, que es el gobierno donde más leyes únicas hay desde todos los gobiernos de la democracia. Hubo una ley que decía que había que exhumar los restos del anterior jefe de Estado del Valle de los Caídos, puesto que supuestamente aquí no podían estar, porque era poco más o menos una afrenta para la democracia, etcétera. Yo llevo viniendo a este lugar toda la vida. Y yo he visto cómo había familias delante de la tumba del general Franco y los niños preguntaban al padre quién era ese señor, porque no tenían ni idea quién era ese señor, lo cual tampoco dice mucho en favor del sistema educativo de este país, ¿no? Pero últimamente, antes de la exhumación o profanación, como lo quiera decir, hubo mucha gente que los niños preguntaban a los padres, papá, este es Franco, ¿verdad? Es decir, han conseguido, entre comillas, resucitar el recuerdo de él. Es decir, yo creo que han conseguido el efecto contrario, porque además han dicho una cosa, es decir, dicen que con respecto a los restos de los caídos, etcétera, deben estar donde decidan las familias. Es decir, que el deseo de las familias debe primar por encima de cualquier otro criterio. Con el general Franco no pasó
pasó esto. A la familia del general Franco no le dieron la oportunidad de opinar donde querían tener los restos del general. Y la única vez que ellos dijeron que querían estar en la cripta de la Almudena, donde tienen en propiedad una sepultura, les dijeron que no. Realmente a mí me encantaría preguntar, si hubiese habido la oportunidad de preguntar a los españoles formalmente si les importaba dónde estuviesen los restos de Franco o no, hubiese sido absolutamente demoledor el que no les importaba a los españoles lo que pasara, dónde estuvieran los restos del general. A los españoles les empezaba a importar el comienzo de la crisis económica que ahora la tenemos latente en toda su magnitud, que va a ser terrible para España y que nos hace estar en el furgón de cola de Europa. Tristemente, cuando tendremos que ser un país que estuviésemos, si no la cabeza, entre los primeros puestos, fundamentalmente. Es una ley creada para dividir. Lo de la exhumación del general Franco fue algo absolutamente inútil, exclusivamente dirigido a satisfacer los egos y los ánimos revanchistas de más de uno, y evidentemente no ha servido absolutamente de nada. ¿En qué ha mejorado el país sacando los restos del general Franco del Valle de los Caídos? En nada. Una manera de chivo expiatorio, ¿no? Podríamos hablar ahora mismo. Es que hay gente, y esto es una opinión mía muy personal, es que hay gente que pretende ganar la guerra civil 80 años después de haberla perdido. Cuando tenemos que hacer es olvidar los motivos que nos llevaron a esa guerra y, como he dicho antes, remar todos juntos en un bien común, que es sacar este país adelante definitivamente. Otra de las medidas también, aunque ahora creo que no están metidas en esta ley de memoria democrática, querían derribar esa cruz, que podríamos decir que es la más alta de Europa o del mundo. No, es la cruz más grande de la cristiandad. La cruz más grande del mundo, realmente. Son 150 metros de cruz. No tiene un igual en la arquitectura contemporánea, ni ahora, ni en la arquitectura de siglos. La quieren quitar. Y no lo digo yo, es decir, el secretario de Estado de Memoria Democrática, el año pasado, en julio del año 21, en los cursos de verano de San Lorenzo del Escorial, organizados por la Universidad Complutense, dijo que la cruz tendrían que plantearse desmantelarla. Y hablando de desmantelarla, porque incluso a ellos les debe parecer demasiado fuerte decir volarla, que es desde luego lo que les encantaría hacer. Estamos hablando de la cruz más grande de la cristiandad. Su sola presencia les repele, porque el odio a este lugar no solamente es el odio a lo que he dicho antes, al recuerdo de una guerra civil que no tuvo que haberse producido y que por supuesto está en nuestra mano que no se repita. Es el odio fundamentalmente a la cruz, el símbolo de redención por excelencia. Es lo que odian, es la sola presencia de la cruz, y la del Valle, la más grande del mundo, les repele. Y ya para terminar, me gusta que al principio hablaba de todos los documentos, ¿no?, que tienen ahora mismo a su disposición, pero claro, podríamos decir que este debate casi nunca se va a dar porque en esta nueva ley de memoria democrática se ha elegido a dedo, ¿no?, en una comisión técnica, quién debe dictar la historia de nuestro país. En este sentido se podría decir que la batalla cultural está perdida. ¿Cómo plantean dar esta batalla? Nosotros tenemos una serie, con respecto al Valle de los Caídos, tenemos una serie de documentación que entendemos que es absolutamente categórica y demoledora en contra de los ánimos destructivos de los que desde siempre han ido propagando una serie de bulos y de mitos contra este lugar, que como he dicho antes son por todos conocidos. Nosotros no nos van a callar. Es decir, el que quiera demostrar que una historia fue negra, que demuestren que fue negra. Nosotros podemos demostrar que fue blanca y lo demostramos con documentos. Nosotros podemos tirar por tierra perfectamente lo que he dicho antes del tema de los presos políticos. No fueron presos políticos, fueron presos condenados después de la guerra por haber cometido delitos gravísimos, entre ellos los que abundaban los de sangre. El tema de los presos que estuvieron aquí en situación casi de esclavitud o de semiesclavitud tampoco es cierto. Tenemos absolutamente documentado y absolutamente acreditado que había verdaderas pugnas desde todas las prisiones de España para poder venir a trabajar a este lugar, al Valle de los Caídos. Luego, uno de los mitos más recurrentes, la cantidad de muertos que hubo de presos muertos con una construcción de la cruz.
Y es que los que nos hemos encargado de averiguar un poquito, de estudiar un poquito cómo fue la historia, nos tenemos que reír. Porque los presos, los famosos presos del Valle de los Caídos, que sí que es cierto que hubo presos, pero repito, de presos políticos nada, estuvieron aquí de los 19 años de construcción del valle, tan solo en 7 años, y no llega por unos meses, hubo presencia de mano de obra reclusa. Desde marzo del año 43 hasta enero del año 50. La cruz empieza a edificarse en el año 52, con lo cual, cuando se pone la primera piedra de la cruz, aquí no quedaba un solo preso trabajando. Con lo cual, hubiese sido muy difícil que, además, en la construcción de la cruz no hubo ni un solo muerto en la construcción, preso o no preso. Pero además, si hubiese habido tristemente un accidente mortal, nunca hubiese podido ser preso, puesto que los presos hace 2 años que ya no estaban en el Valle de los Caídos. Es algo que se ha vuelto absolutamente cómico. Digo lo de cómico con todo respeto porque estamos hablando de un tema serio. Lo que está claro es que las veces que el presidente del gobierno ha hablado sobre el Valle de los Caídos, lo hace y se le ve el odio en la mirada. Lo que yo tengo absolutamente claro es que el actual presidente del gobierno no pasaría una pericial psiquiátrica cuando habla del Valle de los Caídos como de tantas cosas. Tiene el odio metido en su ser y contra este lugar, fundamentalmente por lo que representa, y representa todo lo contrario de lo que son ellos. Que además podría catapultar incluso la imagen de España en el sentido turístico, ¿no? Porque dando una vuelta por aquí, te das cuenta que es difícil encontrar en otras ciudades de Europa un lugar tan ciclópeo, ¿no? Y que impacte tanto a primera vista, porque hablan mucho de Florencia, que es muy bonita y que te impacta de primeras, pero es que estando aquí también te impacta de primera. A mí se me cae la cara, al suelo de vergüenza, y lo estoy diciendo así, cuando veo cómo son los extranjeros que vienen a nuestro país y vienen a este monumento los que admiran este lugar, porque vienen con una limpieza de miras absoluta. Entonces, aquí hay obra de los mejores escultores de la época. Es obra de los 2 mejores arquitectos que había en España, o 2 de los mejores arquitectos, y tienen que venir de fuera a darle más valor a lo que tenemos en España que los propios españoles. Voy a poner un ejemplo. Ese extraordinario mosaico que ornamenta la cúpula de la Basílica del Valle de los Caídos es obra de un señor que se llamaba Santiago Padrós Elías. La obra de Santiago Padrós se estudia en las academias de bellas artes del mundo entero, excepto en las españolas. ¿Cuál es su delito, entre comillas? Que su obra más característica o más representativa está en el Valle de los Caídos, y eso debe ser, por supuesto, algo... es una sinrazón absoluta, es una lástima. Si este monumento, en vez de estar en España, estuviera en cualquier otro lugar del mundo, sería el monumento más respetado, mejor conservado, y de luego sería un honor el tenerlo dentro de... Para mí lo es, desde luego, el que el Valle de los Caídos esté en España. Yo tuve oportunidad hace años en todas las visitas que nosotros organizamos o a las que nos sumamos cuando se nos requiere para ello, tuve oportunidad de enseñárselo a Arnold Schwarzenegger, el exgobernador de California, y porque pidió venir a verlo cuando ya no tenía responsabilidades políticas de ningún tipo, y la verdad es que él me lo dijo. Dice, si esto estuviera en Estados Unidos, dice, estaría a la altura del Cementerio Nacional de Arlington en cuanto al mantenimiento, etcétera, etcétera. Es decir, estaba absolutamente impactado y maravillado de lo que, por otra parte, es una maravilla desde el punto de vista arquitectónico como es el Valle de los Caídos. Y como él, muchos. A Pablo Linares con nosotros, pero quería contarnos algo, ¿no? Antes de concluir la entrevista, que yo creo que es muy interesante para nuestros espectadores. Sí, bueno, evidentemente lo que hay que tener en cuenta también que aquí desde julio del año 57 existe una comunidad modélica de monjes, una comunidad benedictina que vinieron del monasterio burgalés de Santo Domingo de Silos, que desde el primer día están cumpliendo abnegadamente con su labor, que es rezar,
trabajar, como dice el propio lema benedictino, y sobre todo rezar por todos los caídos de la guerra sin distinción de bandos. Desde entonces lo están haciendo y ahora están en el foco de las iras de la nueva ley de memoria democrática, puesto que van a por ellos por el mero hecho de que están cumpliendo con una serie de obligaciones de manera, como digo, abnegada y van a por ellos, es decir, es el odio por el odio. Vamos. Además prevén expulsarlos. Es verdad que estaba también dentro de esta ley de memoria democrática, estos frailes los querían expulsar, pero de aquí a un futuro, que también son como temas que quieren ir tocando. Bueno, ya lo del tema del general Franco ya causó una alarma social en su momento, desde luego que va a ser nada comparado con lo que puedan hacer si que intentan echar de aquí a una comunidad religiosa, porque no van a tener ningún argumento para hacerlo. ¿Qué van a alegar para expulsar de su casa a una comunidad benedictina, repito, modélica, que lo único que están haciendo es cumplir abnegadamente con su obligación desde que se implantaron aquí? Repito, es el odio por el odio, no tiene razón ninguna. Es decir, yo creo que nos vamos a quedar con este titular para cerrar la entrevista, es el odio por el odio. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer. Creo que hemos conseguido trasladar a nuestros espectadores la realidad del Valle de los Caídos